un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel es nuestro segmento de entrevista. Ya vamos con nuestro invitado. Antes, recordarles que esto es por todos los medios, pero periodismo independiente, periodismo imparcial con la nueva opinión pública y además por todos los medios, mención especial del jurado Ondas 2020 Internacional de Radio. Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube, rcr750.com, pero además estamos en todas las plataformas habidas y por haber en RCR750, también a través de Periscope, la aplicación TuneIn. Nuestro gran amigo, ilustre amigo Miguel Ángel Santos. Miguel Ángel es profesor de Economía del Desarrollo de la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard, es profesor invitado de la Escuela Harris de Políticas Públicas de Chicago. Es una eminencia, pues, es una eminencia nuestro invitado de hoy, pero es además mi amigo de hace muchos años. Miguel Ángel, un gran abrazo, ¿cómo estás? Ingo, ¿cómo estás? Encantado de conversar contigo. Un gran abrazo, querido amigo. Tanto tiempo, teníamos un buen tiempo que no conversábamos. Pero yo quiero aterrizar rápidamente para comprometerte en análisis de dos temas que los considero sustantivos. Primero, recordarles a nuestro auditorio que nosotros hicimos una invitación a través de Twitter donde nos preguntábamos, ¿se puede salir de este infierno o finalmente tiramos la toalla? La Venezuela del día después y la Venezuela del día antes. Pero sin cambio de mentalidad nunca habrá el día de. Hay dos temas importantes que yo quiero y te quiero comprometer con nuestro auditorio para que tú nos analices todo lo que tiene que ver con las sanciones, porque bulle en la mente de muchos venezolanos, tanto fuera como dentro de nuestro país, el resultado de las sanciones, si las sanciones realmente han funcionado, si funcionaron, si cumplieron su cometido, o cuál es el cometido, cuál era la intención de las sanciones. Pero por otra parte también quisiera comprometerte con otro tema que es muy importante conocer, tus análisis, tus investigaciones sobre los tenedores de bono que hay sobre la deuda venezolana. ¿Por dónde comenzamos para ordenar las ideas, Miguel? No, comencemos por el impacto de las sanciones. Mingo. Perfecto. Fíjate, el impacto hay que verlo de dos maneras. Uno es el impacto económico que las sanciones han tenido y otro es el objetivo que se buscaba con la imposición de las sanciones. Uh-huh. Las sanciones, Mingo, se imponen en dos momentos las más importantes. En agosto del 2017 se imponen unas sanciones que le evitan a PDVSA la renegociación de su deuda esencialmente. Ahí yo he enfatizado, he escrito, he publicado, he investigado que para el momento en que esas sanciones se imponen, PDVSA y Venezuela estaban efectivamente execrados de los mercados financieros mundiales. Sí. De manera que esas sanciones, digamos, no pueden haber tenido ningún impacto y lo más interesante es que el riesgo de Venezuela, medido en los mercados financieros al momento en que se imponen las sanciones de agosto del 2017, no cambia ni un 0.01 porcentual con respecto al día anterior. Claro. El riesgo de Venezuela se dispara, Mingo, 2 meses después, cuando Nicolás Maduro organiza una reunión de acreedores de Venezuela en Caracas y nombra a Tarek El Aissami como el representante del gobierno para la reestructuración de la deuda, y en ese momento la deuda se dispara, el riesgo de la deuda venezolana se termina de disparar, pero digamos, es como tirarle encima a alguien 3 toneladas o 4 toneladas. Digamos, ya Venezuela estaba execrado de los mercados. Claro. Y esto lo que terminó es, bueno, de hacer esa lápida todavía más pesada. Las sanciones de las que estamos hablando son las sanciones que se imponen a partir del año 2019 sobre PDVSA, que efectivamente limitan de una manera significativa lo que se puede comprar o vender. Fíjate, Mingo, para el momento en que estas sanciones se imponen, Venezuela ha perdido 2/3 de su actividad económica. Uh-huh. Las importaciones de medicinas han caído 95% con respecto al año 2012. Ojo, las importaciones de medicinas
antes de la imposición de las sanciones habían caído 95% antes del 2012. Pero además, Mingo, en paralelo a la imposición de las sanciones, empiezan a ocurrir la militarización o el cierre de la militarización de PDVSA con el nombramiento de Quevedo, sí. Y además empiezan los apagones del año 2019. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es muy cómodo desde la posición de hoy en día atribuirle todo lo que ha pasado en Venezuela a las sanciones. Y uno entiende que el gobierno lo haga porque es efectivamente parte del discurso y efectivamente yo entiendo que sea así. Lo que me parece más curioso es que sea un argumento que se empieza a escuchar con más frecuencia entre los sectores de oposición. Hablemos un minutico ahora del objetivo político, Mingo. El objetivo político era, digamos, las sanciones en su momento eran parte de una estrategia que no solo contenía sanciones, contenía unas manifestaciones de calle, una oferta de amnistía al sector militar y presión internacional. Esa estrategia, hoy vista desde el punto de vista de hoy en día y con beneficio del tiempo, Mingo, podemos decir que no dio resultado. Porque era para sacar a Maduro y Maduro sigue allí. No me parece, el objetivo era sacar a Maduro y no se consiguió. Exacto. Mingo, no me parece correcto decir que es la estrategia equivocada por el hecho de que no haya dado resultado. A mí me parece muy peligroso que juzguemos a las acciones únicamente por sus resultados, sobre todo en un terreno tan incierto como este. Claro. Es muy cómodo salir a decir ahorita que ello no funcionó, pero en el momento en que se implementó, honestamente, Mingo, Venezuela lo había intentado todo, y eso lo sabes bien tú. Se había intentado boicotear elecciones, participar en elecciones que se robaron, se había intentado paro nacional, se había intentado vacío de poder, se había intentado manifestaciones de calle, presidencia interina. Dime tú qué faltaba. Sí. Entonces fue un elemento nuevo, conjugado con otros aspectos en el contexto de una estrategia que no funcionó. ¿Y cuáles aspectos, Miguel, cuáles aspectos no se tomaron en consideración con respecto a esa estrategia de las sanciones para sacar a Maduro? ¿Cuáles aspectos se quedaron por fuera? O sea, ¿por qué no se logró el objetivo con las sanciones? Sí, es una pregunta interesante y válida, amigo. Yo creo que se subestimó la capacidad del gobierno de prevalecer ante la miseria total y absoluta de todos los venezolanos. Se subestimó el grip, o sea, el manejo que tiene el gobierno del sector militar en sus amplias esferas y hasta qué punto pueden estar involucrados con cosas que no les abren una oportunidad efectiva en el evento de un día después o de una transición. O sea, qué tan sólida era esa coalición militar alrededor del gobierno, digamos, era difícil de saber. Claro. Si te digo algo, Mingo, los pocos intentos de diálogo, ahora que la gente habla de diálogo, las sanciones llevaron a 2 intentos de diálogo, uno en Barbados y uno en Noruega. Yo te digo algo, Mingo, de esos intentos lo que se sabe es que lo único que el régimen de Maduro pedía en la mesa, a cambio de unas concesiones que efectivamente nunca llegaron a amenazar su permanencia en el poder, era que la oposición hiciera lobby a nivel internacional para que se levantara las sanciones. Es así. Y ahí es donde yo te digo, Mingo, si esa era la única petición que hacía el régimen en una mesa de negociación que no llegó a ser tal, porque ellos no estaban dispuestos a conceder nada significativo, ¿qué va a negociar la oposición en el evento de que se levanten las sanciones colectivas, individuales, etcétera? ¿Cuál es la carta que tienen para presentar en la mesa? ¿Tú ves alguna? Ninguna. Entonces, yo a los que piensan que, primero, los que abogan por remover las sanciones, creo que tienen razón desde el punto de vista de la estrategia fracasó. ¿Cuál es la estrategia ahora de la comunidad internacional? ¿Cuál es la estrategia de la oposición? Y en esa estrategia yo creo que las sanciones tienen un lugar por lo que te acabo de decir, es que ha sido la única demanda que se ha hecho a cambio de concesiones totalmente insignificantes que no amenazaban la permanencia del poder. Ahora dime tú, sin sanciones, ¿qué queda? Mira, puede quedar que nos rindamos, puede quedar que digamos, mira, aquí no va a haber cambio. Y dado que no va a haber cambio, lo mejor que podemos hacer es negociar con el gobierno que nos permita sobrevivir. Creo que parte de eso es lo que están haciendo algunos empresarios agrupados alrededor de Fede Cámara. Bueno, entonces quítenos las sanciones para que por lo menos esto medianamente funcione en la medida en que las sanciones impidan que la situación sea mejor, cosa que yo considero bastante limitada, porque si hay algo que tú y yo sabemos bien cómo funciona, Mingo, es Venezuela con Maduro y sin sanciones. ¿Tú sabes cómo funciona eso, no?
Hasta el 2000 siempre. Claro, hasta el 2007 y 18, ese es el país de hasta Venezuela. El 2000 siempre. Hasta el 2000 siempre. Sí. Exactamente. Entonces, yo lo que, digamos, yo lo que pido, Mingo, un poquito de honestidad. Y la gente que está abogando porque levante las sanciones, sea porque se han rendido en el sentido de que no va a haber ninguna transición pronto. Entonces, ábrannos un espacio que nos permita respirar como empresarios, como medios de comunicación. Bueno, pero díganlo así, no lo disfracen de patriotismo, de que las sanciones están impidiendo un diálogo. Imagínate, las sanciones están impidiendo un diálogo que nunca ha ocurrido en términos efectivos. Y sin el cual, sin las sanciones, no ocurriría, porque de nuevo es lo único que se demandaba. O están pidiendo que quiten las sanciones, Mingo, y con eso te conecto con el otro tema que tú querías hablar. Claro, pero también representantes de tenedores de la deuda venezolana, excelente. Bueno, que se beneficiarían de que la deuda venezolana se pudiera renegociar de alguna manera o apropiarse de los pocos activos venezolanos que aún quedan en el exterior a efectos de digamos, cobrar algo de la deuda que consintieron en prestarle a Chávez y a Maduro a lo largo de 20 años. Claro, porque es que ha habido 2 años de gobierno interino y entonces hoy, más que nunca, se trasluce que hay un sentimiento de que, bueno, mira, ya no se percibe una vuelta a la democracia, entonces vamos a convivir con lo que tenemos porque es lo que tenemos y no pudimos. Sin embargo, no hay cuentas claras al colectivo, a la ciudadanía, que confió ciegamente, dando de nuevo un cheque en blanco a ese gobierno interino de Guaidó y de otros funcionarios de Guaidó que no dan la cara, ¿vale? Sí, no hay un reconocimiento. Ahora, sí te digo, de nuevo, me gustaría volver sobre el punto de que aquí se implementó una estrategia que fracasó. Y yo no cuestiono tanto la estrategia, Mingo, porque es un escenario incierto, digamos. Tú estás enfrentándote a un monstruo y estás intentando hacer algo distinto, no resultó. Lo que sí cuestiono es que no se defina una estrategia en este momento y entonces las sanciones quedan como el resto de una estrategia fracasada que se implementó en algún momento y no resultó. Y no se ve una estrategia concreta y de nuevo te digo, a mí a nivel personal lo que más me incomoda es quienes disfrazan de patriotismo este proceso de rendición, que bueno, yo lo entiendo si fuese así, que no va a haber transición, en cuyo caso tratemos de buscar unas condiciones de convivencia y sobrevivencia en la medida de lo posible, pero no me lo vayas a pintar de que eso es lo que te va a llevar a una transición que no tiene ninguna posibilidad de éxito. Pero antes del 2017 el proyecto era inviable, el país era inviable. Antes de las sanciones el país no podía continuar como estaba. Las sanciones agravaron la situación. ¿Eso es así o no? Las sanciones no pueden haber tenido un impacto positivo. Lo que sí es importante decir, Mingo, es que si el salario de los venezolanos, su poder adquisitivo se ha derrumbado en 90%, 85 había ocurrido antes de la imposición de las sanciones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, primero que las sanciones tienen un impacto negativo, seguramente lo tienen, es difícil de cuantificar. Segundo, este país ya venía en caída libre y parece que quienes sugieren que las sanciones han sido las responsables del impacto estaban esperando que esa caída libre sin sanciones se iba a frenar. Yo sinceramente te digo que no veo cómo el país tenía una trayectoria negativa en todas sus variables económicas, inconfundible, pero además el gobierno se empeñó en implementar la política que llevó al fracaso de Chávez en términos de abundancia en épocas de escasez. Claro. Con la intención de consolidar su permanencia, perpetuación en el poder, a costa de los venezolanos. Entonces, bueno, digamos, en esas circunstancias la veo muy complicado. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis comercial, recordarles a nuestro auditorio que estamos hablando con Miguel Ángel Santos. Y Miguel, en la próxima parte tú nos puedes explicar cuál es el negocio de esos tenedores de bono, cómo opera eso, nos puedes dar una clase sencilla en lenguaje de primaria para entenderlo perfectamente, y si podemos caer también en el terreno de todo lo que se trabajó y qué fue lo que no cristalizó en materia de políticas públicas del gobierno interino de Juan Guaidó. Pero eso será en momentos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Ya estamos en marzo, amigos, y les vengo hablando de Chef Male y del segundo taller online de Levain cetogénico. Es para que nosotros podamos aprender, pero también manejar
nuestra propia levadura y poder realizar con éxito todas las recetas que nos ha brindado Male en todos los talleres que ha organizado, todo libre de gluten, además, por supuesto, en materia de la levadura cetogénica, que es muy importante. Fíjese, Male va a dictar este taller junto a José Luis Colmenares, que es director de Belab Biodiagnóstica. Es, otro nivel de panadería cetogénica que usted puede aplicar sus conocimientos. Es para participar, esto es muy importante, hay que haber realizado el primer taller de levain cetogénico. Esto va a ser el 20 de marzo por Instagram a las 10 de la mañana y es exclusivo para alumnos de Chef Male. Toda la información ya la tienes en @Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Belab Biodiagnóstica, precisamente estábamos hablando de ellos y fíjese, yo quiero que se ponga en contacto con ellos porque todos los exámenes para despistaje del COVID-19 usted los tiene y cuenta con ellos en Belab Biodiagnóstica. Todo lo que tiene que ver con ferritina, todo lo que tiene que ver con bimero D, todo, absolutamente todo, usted lo canaliza en Belab Biodiagnóstica. El despistaje de COVID-19, ahí tiene, además de urea, creatinina, transaminasas, en este número 0414-202-2900. Belab Biodiagnóstica es precisión y confianza en laboratorio clínico. Quiero mostrarles, amigos, aquí está la colomba de Pascua que nos ha obsequiado nuestros amigos de la pastelería del Corso. Rápidamente les explico, esto es típico italiano de la época de Semana Santa. Esto tiene algunas diferencias sutiles con el clásico panetone el panetón de Navidad, pero ¿cómo es que se llama el licor con el que bañan esto? Amaretto. Esto está bañado con amaretto y por eso es la costra que usted le ve acá, que es una ricura, es una delicia. Con esto nosotros vamos a desayunar ahorita. ¿De qué manera lo muestro? Así. Se llama colomba de Pascua. Esta es la paloma de Pascua, pues, ¿no? De la Pascua que ya viene. Ya, ¿para qué esperar a Semana Santa? Si usted tiene ya esta colomba de Pascua en la pastelería del Corso, venga a buscarla para que la comparta con toda la familia. O si quiere encargar, llama al 941-1971 del Corso. Es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Farmacia CVS y más. Nos dice que no debemos descuidarnos en esta época. Tenemos que continuar con nuestras medidas de distanciamiento, con el tapaboca, con el aseo de las manos. Usted sabe todos los protocolos, bueno, pero no hay que descuidarse. Y sobre todo, ante todo, optimismo, que es el mensaje que nos brinda la gente de Farmacia CVS y más. ¿Dónde está la Farmacia CVS y más? Para que usted la visite esta semana en el CCCT. En el nivel C1, justo frente a Beco, al lado del Banco Mercantil. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Continuamos con Miguel Ángel Santos. Erika tiene varios comentarios que ha recogido del chat de esta conversación que estamos teniendo con Miguel Ángel. Sin embargo, dejábamos con puntos suspensivos para que Miguel nos explicara y para que nosotros podamos entender en qué consiste ese negocio que tanto se menciona en charlas sobre economía de los tenedores de bono. Miguel, ¿por dónde comenzamos? No, comencemos, Mingo. Fíjate, estas son deudas que Venezuela había ido emitiendo y los inversionistas internacionales y muchos venezolanos habían ido comprando. Fíjate, aquí lo interesante, Mingo, es que más de 80% de la deuda en dólares de Venezuela se generó en estas operaciones que tú conoces bien, que se llaman las Bolívar dólar. Claro. En las que el gobierno, tú le dabas bolívares y te daban un papel
que te daba el derecho de reclamarle dólares en el futuro. Entonces, más del 80% de la acumulación de la deuda vino de operaciones de este tipo, que se hicieron a una pérdida enorme para la República, en las que ganó el gobierno, en las que el sector privado tuvo acceso a comprar dólares en un momento en que había un control de cambio relativamente draconiano, pero generaron estas obligaciones, Mingo, que iban creciendo y creciendo, y que el dinero, la gente va a entender esto perfectamente, el dinero no se invertía en nada que te permitiera repagar a futuro. Eso no hay ninguna diferencia entre la gente que nos está oyendo en su casa cuando decide endeudarse. Bueno, va a haber que pagar eso en el futuro, entonces mejor que lo que te dieron ahorita lo inviertes en algo que genere unos flujos a futuro para pagar esa deuda. Chávez primero y Maduro después, los frutos de la deuda los invirtieron todos en importar, en regalar comida, en financiar gobiernos fuera de Venezuela, con un esquema de manejo de fondos públicos apoyado en Fonden y en el fondo chino, que básicamente garantizaba que no había ningún escrutinio público sobre el uso de fondos. Entonces, bueno, llegó un momento, Mingo, que esa deuda creció hasta un punto que no se pudo pagar más. Cuando cayeron los precios del petróleo, Venezuela se vio en una situación muy complicada. Maduro durante varios años escogió seguirle pagando la deuda en dólares a los mercados financieros internacionales y a los venezolanos que tenían títulos de deuda, y recortar las importaciones de una manera draconiana. Brutal, sí. Ricardo Bauman y yo escribimos un artículo en su momento que se llamaba ¿Debería Venezuela ser default?, en donde argumentábamos que lo mejor era reconocer que no se iba a poder pagar, sentarse con los acreedores y no poner a los venezolanos a pagar la factura enorme del recorte de importaciones que provocó esta situación de caída de la producción, del salario, hambruna y eventualmente hiperinflación. Claro. Entonces, bueno, ahí hay una gente que tiene unos títulos, algunos de los cuales son venezolanos, otros de los cuales son extranjeros, tienen unas acreencias con el gobierno. Por el momento, con las sanciones, ellos no pueden negociar esas acreencias, ellos no pueden liquidar activos venezolanos en Estados Unidos, que queda básicamente en la refinería Citgo, el resto lo han dilapidado prácticamente completamente. No lo pueden hacer porque hay una prohibición de hacerlo. Entonces es interesante que cada vez que tú oigas, Mingo, que alguien dice que levanten las sanciones porque los venezolanos, yo estoy de acuerdo, pero una cosa es lo que se hace y otra cosa es las razones por las que se hacen las cosas. Y muchos de los que dicen que se preocupan mucho por los venezolanos pasaron años promoviendo el endeudamiento masivo de Venezuela y son hoy en día representantes de acreedores internacionales. Así de simple. Sí. Ahora fíjate, en materia de política... Eso se entiende, ¿no, Mingo? Sí, por supuesto. Hay preguntas. Hay una pregunta, permíteme, Mingo, del señor Luis Pérez, que pregunta: ¿cuánto de la deuda externa es realmente legal? ¿Por qué tuvieron que emitir bonos y endeudar a varias generaciones de venezolanos si tenían un barril en más de $100? Es impagable. Sí, hay gente que habla de estafa. Él también comenta, el mismo señor Luis Pérez, que pregunta que la deuda en 1998 se quintuplicó con el chavismo. Si Venezuela no pudo despegar con una deuda de 30.000 millones de dólares, ¿cómo se reconstruirá con una de más de 150 millones de dólares? Y te preguntan si todos los tenedores de bonos son unos delincuentes. Es verdad. No son unos delincuentes. Voy a responder la última primero, Mingo. Son una gente que fue a un casino, compró un ticket y no ganó. ¿Esa gente es mala? No. Yo no la veo como mala. Ellos se metieron en una lotería que por un tiempo les resultó y en un momento dado les dejó de resultar. Entonces, cuando uno compra estas cosas, asume un riesgo y bueno, no les ha salido bien el negocio. Eso yo creo que yo no traduciría el carácter moral de esa acción. Claro. Pero sí creo, y vuelvo a la pregunta de Luis ahora, Venezuela en el 2006, Mingo, tenía una deuda externa de 24.000 millones de dólares. Y como apuntó la persona que está escuchando, hoy en día es difícil saber cuál es la deuda, pero está entre 140 y 150 mil millones de dólares. Entonces, en efecto, se multiplicó por 6. La pregunta de qué se hizo con esa deuda. Bueno, aquí hubo un boom de consumo brutal, basado en importaciones, porque eran cosas que no estábamos produciendo. Entonces, Venezuela durante mucho tiempo utilizó el dinero del boom petrolero y de la deuda para promover un boom de consumo fenomenal, una salida de capitales fenomenal. En pleno control de cambio, venezolanos empezaron a acumular cantidades muy significativas de dólares en el exterior, de manera que el control de cambio no fue para evitar la fuga de capital, sino para escoger quién se fugaba. Claro.
Y eso fue lo que se hizo. Si tú sumas la deuda y las exportaciones petroleras de Venezuela, Mingo, la cifra es casi idéntica a las importaciones y a las acumulaciones de dólares afuera de venezolanos privados. Entonces, esa deuda no se puede pagar. La persona que pregunta cómo un país se recupera con una deuda de 150.000 millones de dólares con el tamaño de la economía venezolana, la respuesta es no se puede pagar, se tiene que reestructurar. Quienes le prestaron a Venezuela en esas condiciones tienen que reconocer que esa creencia está perdida, se tiene que reestructurar y Venezuela con la deuda reestructurada puede salir a buscar dinero de inversionistas, pero nadie va a poner $1 en Venezuela, Mingo, de inversión para pagarle a la gente que le prestó a Maduro y a Chávez durante 20 años. Nadie. Claro, pero aquí dice, no, es que si se hace default nadie va a invertir en Venezuela. Y eso al oyente le pudiera parecer razonable. Es al revés. Si no haces default, tienes una deuda de 150.000 millones de dólares y ¿qué? ¿Va a venir alguien a poner dólares en Venezuela para que tú le pagues a la gente que le prestó a Chávez y a Maduro? ¿Y cómo va a cobrar esa gente entonces? Claro, no, la gente va a venir a Venezuela a invertir, a montar una planta que genere empleo, que genere dividendos, que le genere una rentabilidad a su inversión. Y no hay manera de sacarle rentabilidad a un país en una economía que tiene una deuda que hoy en día es aproximadamente 15 veces sus exportaciones. O sea, para pagar la deuda externa de Venezuela harían falta, Mingo, 15 años de exportaciones aproximadamente. Imagínate tú. Te preguntan si tú tienes noticias e informaciones. El gobierno interino de Juan Guaidó y funcionarios de Juan Guaidó sí tienen acceso a los dineros de Citgo. Fíjate, tienen acceso a la junta directiva de Citgo y luego Citgo paga unos dividendos que se los paga al gobierno. Es bueno diferenciar, Mingo. Una cosa es Citgo, la compañía, y otra cosa es el gobierno de Venezuela como accionista de Citgo. Sí. Entonces, la pregunta concreta de la gente que me está diciendo, en la medida en que Citgo tenga dinero en exceso de sus inversiones para pagar dividendos a la administración interina, en esa medida la administración interina cuenta con fondos. Yo desconozco si esta transacción ha ocurrido. Otra pregunta que nos hacían es si la deuda es legal. Fíjate, Mingo, que como toda la deuda en su inmensa mayoría se emitió entre 2006 y 2012, en ese momento el Congreso era 100% chavista debido a la abstención en las elecciones del 2005, que tú recuerdas bien, de manera que la deuda pasaba por la Asamblea y es muy difícil no considerarla legal. La única excepción es una emisión de bonos que se hizo poniendo a Citgo como garantía en el año 2017, porque de acuerdo con la Constitución de Venezuela, para poner un activo de la República en garantía se necesita la aprobación de la Asamblea Nacional. Claro. Y entonces eso es la única deuda que tú pudieras intentar interponer un recurso de legalidad, que fue lo que intentó la administración de Juan Guaidó en un juicio en Nueva York y que en principio el juez en Nueva York ha desechado el argumento. ¿Sobre cuál base, Mingo? Que la asamblea de oposición no fue suficientemente condenatoria en el momento del canje como para interpretar que la emisión era ilegal. Claro, caray. Mira, entonces, la asamblea llamó al gobierno a hacer una investigación. Exacto, y dijo que se oponía, pero no hay un escrito que diga, sin nuestra aprobación esta transacción es ilegal. No lo hay. No lo hay. Fíjate, Miguel, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Quisiera comprometerte porque entiendo que estás haciendo un trabajo sobre la Venezuela del día D y la Venezuela del día antes. Pero eso tiene que ser en otro programa, si nos permites, pues, ¿no? Porque tenemos que despedir ya, lamentablemente. Así Con que, muchísimo gusto, Mingo. Para mí es un placer conversar contigo. Bueno, Ale, un gran abrazo de parte de todo el equipo del programa. Era Miguel Ángel Santos, amigos, y las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá de ustedes. Recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.